Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una obra que, bueno, impone bastante. El nombre de la rosa de Umberto Eco. Un librazo mezcla de misterio medieval, historia, filosofía, que igual a alguno le da un poco de respeto entrarle, ¿no? Totalmente. Es que es un libro con fama de denso, aunque engancha muchísimo. Combina una trama de asesinatos en una abadía que te atrapa con debates súper profundos. Un laberinto, vamos. Pues justo esa es la idea hoy. Ofrecer una especie de guía, una puerta de entrada a ese laberinto, sobre todo si no se ha leído la novela. Queremos explorar esa atmósfera tan especial, presentar a los personajes clave y desgranar algunos de los temas gordos que Eco mete ahí, usando la propia voz de Azzo de Melk, el narrador. Sí, ese joven monje, bueno, ya anciano cuando escribe, que nos cuenta lo que vivió. Un recorrido por esos primeros días en la abadía, que ya te digo yo, que son intensos. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el lugar, esa abadía imponente. Vale, pues la novela nos sitúa a finales de noviembre de 1327. Imagina el frío, la nieve recién caída. Azzo de Melk, que es jovencísimo, va con su maestro Guglielmo da Baskerville, un franciscano inglés, subiendo una montaña hacia una abadía benedictina perdida en los Apeninos. Y lo primero que les llama la atención, según cuenta Azzo, no es ni la muralla, ¿verdad? Es el edificio principal. Exacto, el edificio con mayúsculas, una mole tremenda. Azzo lo describe de una forma muy visual. Dice que es octogonal, pero que desde lejos parece cuadrada, un tetrágono. Como muy anclada a la tierra, ¿no? Pero a la vez. A la vez aspirando al cielo. Es que Azzo enseguida capta que esa arquitectura está cargadísima de símbolos. Habla de la numerología, los 8 lados, los 7 dones del Espíritu Santo, los 5 continentes, los 4 evangelios, o sea, todo buscando una armonía casi cósmica. Una mezcla de fortaleza terrenal y búsqueda espiritual. La frase esa de físicamente cuadrado, espiritualmente triangular. Es potente. Muchísimo. Dice Azzo que parece obra de gigantes. Pero ojo, que a pesar de toda esa armonía, de esa belleza matemática, La sensación no es de paz precisamente. para nada. Y eso es clave desde el principio. Azzo dice que se siente amedrentado, que nota una vaga inquietud, como si viera malos presagios en la propia piedra. O sea, la abadía es guardiana del saber, sí, pero ya de entrada tiene un aire ominoso que te pone en guardia. Un escenario perfecto para lo que va a pasar. Y ahí llegan nuestros protagonistas. Azzo, el narrador jovencito que luego lo escribe de mayor, y su maestro Guglielmo. ¿Cómo nos presentan a Guglielmo? Pues Guglielmo es un personaje fascinante. Azzo reconoce que al principio le cuesta pillarle el punto, pero su inteligencia, su agudeza, se ve casi al instante. Antes incluso de entrar en la abadía. Ah, claro, el famoso episodio del caballo Brunello. Es genial. Es buenísimo. El caballo favorito del abad se ha escapado. Y Guglielmo, sin haberlo visto en su vida, deduce dónde está, cómo es físicamente, su tamaño, todo. ¿Y cómo lo hace? Leyendo el entorno, ¿no? Exacto. Es pura deducción a partir de los signos. Ve unas huellas específicas en la nieve, unas ramas rotas a cierta altura, unos pelos de caballo enganchados en unas zarzas. Le explica a Azzo que de lo particular, de esa huella concreta, llega a la idea general, al concepto de ese caballo. Vamos, observación al detalle y lógica aplastante. Un Sherlock Holmes medieval. Totalmente. Y con un punto importante. Es bastante escéptico con las explicaciones fáciles tipo «ha sido el diablo». Sí, eso lo habla pronto con el abad, ¿verdad? Si el diablo actúa directamente o a través de, de personas. Claro, Guglielmo parece aplicar ya la idea de la navaja de Ockham. No multipliques las causas si no es necesario. Si hay una explicación humana, ¿para qué buscar una sobrenatural? Aunque tampoco niega del todo al diablo, pero prefiere agotar las vías lógicas. Y las gafas. No podemos olvidarnos de sus gafas. Fundamental. En esa época, tener gafas era casi como tener un superpoder. Le permiten leer de cerca, ver los detalles minúsculos, son un símbolo perfecto de su método. Mirar de cerca, analizar, buscar el conocimiento preciso. Así que tenemos a este dúo, el maestro observador y el joven aprendiz. Llegan con una misión oficial, pero enseguida... Enseguida se destapa que hay algo más. La misión oficial ya tiene tela, Es mediar en una disputa teológica súper importante sobre la pobreza de Cristo. Un tema que enfrentaba a los franciscanos más radicales, los espirituales, con el Papa de Aviñón, que de pobre tenía poco.
Exacto. Estaban ahí Ubertino da Casale, apoyando la pobreza radical, y se esperaba a los delegados papales, entre ellos quizá Bernardo Gui. Un lío político y religioso tremendo, con el emperador y el papa a la greña. Un polvorín. Pero, como decías, esa no es la única razón de la visita. No, hay una misión secreta. Nada más llegar, el abad Abone se lleva a Guglielmo aparte y le cuenta su verdadera preocupación. La muerte reciente y muy extraña de un joven monje ilunador, Adelmo de Otranto. Que no se sabe si fue accidente, suicidio o algo peor. Eso es, el abad teme que haya algo siniestro detrás y le pide a Guglielmo que investigue, pero con muchísimo cuidado, sin hacer ruido. Y ahí empieza el secretismo. El abad ya le pone límites. No preguntes mucho, no vayas a ciertos sitios, especialmente la biblioteca por la noche. Claro. Y esa biblioteca, que está en lo alto del edificio, se convierte en el centro de todo, el corazón de la abadía, pero quizá también el foco del problema. Debajo de la biblioteca está el scriptorium, donde trabajaban los monjes copistas. Y ahí ya encontramos pistas sobre Adelmo, el primer muerto. Su trabajo era curioso. Curiosísimo. Azzo describe las miniaturas que hacía Adelmo en los márgenes de los libros, figuras grotescas, monstruos, híbridos, escenas del mundo al revés, imágenes muy perturbadoras al lado de textos sagrados. Eso ya te indica que algo raro pasaba por esa cabeza, ¿no? O que había tensiones, ideas prohibidas circulando. Casi una leyenda dentro de la abadía. Descrita como un laberinto, ¿verdad? Y de acceso súper restringido. Totalmente. Cuando Guglielmo y Azzo intentan colarse de noche, la experiencia es un caos. Salas iguales, pasillos sin salida, inscripciones del apocalipsis por las paredes. Azzo hasta tiene alucinaciones. Alucinaciones. ¿Por qué? Bueno, se sugiere que quizá había alguna sustancia, algún vapor o droga para disuadir a los intrusos, o simplemente el miedo y la desorientación del laberinto. Esto nos lleva de cabeza a uno de los temas centrales, el conocimiento. El saber como poder, pero también como algo peligroso que hay que controlar. Sin duda, la biblioteca es el símbolo perfecto. Guarda todo el saber del mundo conocido, pero está vigiladísima por el bibliotecario Malaquías y su ayudante Berengario. Y ahí surge el debate. ¿Todos los libros son para todos? Hay monjes que piensan que algunos libros son veneno puro. Claro, mientras que Guglielmo defiende un acceso más abierto, aunque con prudencia. Y en el corazón de ese laberinto se intuye que hay un lugar secreto, el Finis Africae, donde está guardado el libro prohibido que parece ser la clave de todo. Y mientras intentan averiguar qué pasa, se mueven por un escenario lleno de personajes muy potentes, cada uno representando una postura. Sí, tenemos figuras muy marcadas, por ejemplo, Ubertino da Casale, ese franciscano espiritualista. Es pura pasión mística casi al borde de la herejía. Adora a ciertas santas, pero odia a muerte a los herejes, como Fra Dolcino. Su conversación con Guglielmo sobre cómo distinguir el fuego divino del fuego del diablo es muy reveladora de la época. Totalmente. Y en el otro extremo, el antagonista intelectual de Guglielmo, Jorge de Burgos. El anciano ciego, la ortodoxia pura y dura. Implacable. Su condena de la risa es tremenda. La ve como algo diabólico, que fomenta la duda, que destruye la verdad. Suelta esa frase lapidaria. Cristo no reía. Desprecia la curiosidad, el saber pagano. Choca frontalmente con Guglielmo. Y luego hay otros personajes que, aunque parezcan más secundarios, son piezas clave. Claro, está Severino, el herbolario. Su conocimiento de plantas medicinales, venenos y drogas es vital. Remigio da Varagine, el cillerero, el que lleva la despensa, que tiene un pasado turbio ligado a los dolcinianos, un grupo herético bastante radical. Y el ayudante de Remigio, Salvatore, un personaje muy peculiar. Sí, Salvatore es casi animal. Habla una mezcla de lenguas rarísima, como una lengua de Babel. También viene de un pasado herético. Es una figura inquietante. Y no nos olvidemos de los guardianes de la biblioteca, Malaquías, el bibliotecario, muy austero, y su ayudante Berengario, que parece más curioso y quizá implicado en la muerte de Adelmo. Berengario es sospechoso desde el principio. Parece saber algo de la confesión de Adelmo. Y luego está Avencio, un joven erudito que va soltando información sobre las relaciones y rencillas entre los monjes. Un microcosmos lleno de tensiones. Un caldo de cultivo perfecto. Y a través de todo esto, Eco va metiendo los grandes temas. Ya hemos hablado del saber y el poder,
con la biblioteca como símbolo, la lucha por ese libro prohibido. Que todo apunta a que es el segundo libro de la Poética de Aristóteles, el que trataba sobre la comedia, que se perdió. La pregunta es, ¿quién decide qué podemos saber y qué no? Y muy ligado a eso, el choque entre la razón y el dogma. El método de Guglielmo, lógico, empírico, frente a la tendencia a verlo todo como cosa del diablo, o el fervor mística de Hubertino, o el dogmatismo ciego de Jorge. Es la eterna tensión entre investigar las causas naturales y aferrarse a explicaciones sobrenaturales o a lo que dice la autoridad sin cuestionarlo. Guglielmo mismo reflexiona sobre su pasado como inquisidor y lo difícil que era a veces saber si intervenía el diablo o no. Y claro, el contexto histórico es brutal. La herejía, la ortodoxia. La novela te sumerge de lleno en eso. La lucha por la pobreza, los franciscanos espirituales, los ecos de movimientos heréticos como los dolcinianos. Y lo interesante es cómo Eco muestra que la línea entre ser un santo reformador y ser un hereje era finísima. Y como el poder, la iglesia oficial, usaba la acusación de herejía muchas veces por motivos políticos. Exacto. Guglielmo intenta explicarle a Azzo esa complejidad. No todo es blanco o negro. Y dentro de todo esto, el debate sobre la risa. Que un thriller gire en parte sobre si reírse es bueno o malo. Es genial. Jorge la ve como destructiva, subversiva. Guglielmo la defiende como algo humano necesario. Y conecta directamente con las miniaturas de Adelmo y con el posible contenido del libro perdido sobre la comedia. Y por último, esa idea del mundo como un texto que hay que leer. Guglielmo está todo el rato interpretando signos, huellas, manchas, objetos, mensajes secretos. La semiótica hecha método de investigación. Eso es. Pero Eco es muy listo y también muestra el peligro de interpretar mal, de ver patrones donde no los hay, algo que el propio Guglielmo reconocerá al final. Y mientras discuten de todo esto, la cosa se pone fea. Las muertes continúan. Sí. La abadía se convierte en un matadero. Poco después de Adelmo encuentran a Venancio, el traductor de griego, muerto en una tinaja de sangre de cerdo. ¡Qué imagen! Y deja un mensaje cifrado. Luego cae Berengario, el ayudante del bibliotecario. Lo encuentran ahogado en los baños, y con los dedos y la lengua negras, lo que sugiere veneno. Él había robado el libro misterioso que encontró Venancio. La cadena de muertes parece seguir el rastro de ese libro. Totalmente. El cuarto es Severino, el herbolario. Lo matan en su laboratorio justo cuando había encontrado un libro extraño. Y el libro, claro, desaparece otra vez. La tensión es máxima. Y por si fuera poco, llega la delegación papal. Y con ella, Bernardo Gui. Bof, Bernardo Gui, un inquisidor real, una figura histórica temible. Su llegada cambia todo el juego. Pasa de investigar asesinatos a una caza de brujas, de herejes. Y se ceba con Remigio y Salvatore por su pasado. Claro, le vienen perfectos. Monta un proceso inquisitorial en toda regla. Deja la investigación de Guglielmo en segundo plano y revienta la reunión sobre la pobreza. Es el poder institucional aplastando todo lo demás. Pero a pesar de todo, Guglielmo y Azzo siguen buscando la verdad sobre el libro y las muertes. No se rinden. Consiguen descifrar las últimas pistas, las que les permiten entrar por fin al Finis Africae. Al corazón secreto de la biblioteca. Exacto. Y allí encuentran el libro perdido y se enfrentan al culpable final. El clímax es brutal, una mezcla de duelo intelectual y físico. Es interesante leer las apostillas que escribió Eco sobre la novela. Ayuda a entender muchas cosas. Sí, él explicaba que antes de escribir necesitaba construir el mundo al detalle. Decía eso de rem tene verba sequentur. Domina el tema y las palabras saldrán. Eligió el siglo XIV a propósito, por la lógica de Occam, las movidas franciscanas. Y hablaba de su lector modelo, ¿no? Alguien que disfrutara del misterio, pero que también estuviera dispuesto a meterse en las capas de historia, filosofía, semiótica. Exacto, un lector cómplice, que pillara los guiños, la ironía, la mezcla de géneros. Él se veía como posmoderno en ese sentido. Recuperar el pasado, pero jugando con él, mezclando alta y baja cultura. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido por esa abadilla llena de secretos, ¿eh? Siguiendo a Guglielmo y Azzo. Hemos visto cómo los asesinatos se mezclan con debates teológicos, luchas de poder, el amor por los libros y esa tensión eterna entre fe y razón. El nombre de la rosa es mucho más que un thriller medieval, desde luego.
Es un universo complejo que refleja conflictos muy profundos. Entonces, para terminar, ¿con qué idea nos podríamos quedar? ¿Qué nos deja la novela resonando? Pues mira, hay algo que el propio Eco comenta en las apostillas y que a mí me parece fascinante y muy provocador. Dice que Guglielmo, con toda su lógica brillante, en realidad llega a la solución final casi por error. ¿Cómo que por error? Sí, él persigue un patrón en las muertes basado en las trompetas del Apocalipsis, creyendo que esa es la intención del asesino. Y resulta que ese patrón es una construcción suya, una hipótesis genial, pero falsa. Descubre la verdad, sí, pero siguiendo una pista que no era la correcta del todo. Vaya. O sea que la razón puede llevarnos a la verdad incluso por caminos equivocados. O que nos puede hacer creer que entendemos un plan que no existe. Y eso, claro, te deja pensando si la razón, la lógica, puede fallar o llevarnos por desvíos incluso cuando parece triunfar. ¿Podemos realmente comprender el mundo solo con ella? Qué buena pregunta. O quizá, como sugiere el viejo Atso al final de todo, recordando su juventud, la verdadera sabiduría está en aceptar que hay límites, en reconocer que hay misterios, ya sea en el universo o en una biblioteca laberíntica como esa, que igual se nos escapan siempre. Una duda para seguir dándole vueltas mucho después de haber cerrado el libro.